fútbol mexicano pues es algo funesto, es nefasto, es un obstáculo a la libre concurrencia y a la competencia que no va de acuerdo ni con nuestro modelo económico y aparte atenta contra los derechos fundamentales de los jugadores, ¿no? Como es la libre contratación y como es estar en un presunto mercado libre y que se pueda contratar con cualquier equipo, ¿no? El jugador en este caso, en el fútbol, estamos hablando de la industria del entretenimiento, pues es el agente principal del espectáculo, ¿no? Y equivaldría en términos de una fábrica al principal factor de producción. Entonces el impedir la libre contratación de un factor de producción, pues es el estar simplemente tutelando intereses particulares en beneficio de poca gente, ¿no? Entonces, pues ¿qué va a decir de Ciudad María si él es un empleado de élite, precisamente los dueños de los equipos que finalmente son los grandes beneficiarios del fútbol mexicano? ¿No? Pues no puede decir otra cosa. Pero si tú ves el artículo 28 constitucional, la ley es muy clara, dice que la ley mexicana, es un artículo de nuestra ley fundamental, dice que deberá castigar severamente, dice, y las autoridades perseguirán con toda eficacia, así dice, cualquier concentración o acaparamiento en materia económica, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier arreglo entre competidores para sacar ventaja de las condiciones del mercado que está prohibido, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Pues en el famoso pacto de caballeros se impide la contratación de jugadores cuando tuvieron una relación con algún club y se considera que ese club tiene derechos de formación, o cuando el jugador viene de un club con el que llegó a tener algún conflicto, en tanto no se resuelva completamente el conflicto y no se cuente con el visto bueno del club del cual sale el jugador, no lo contrata nadie más, ¿no? Entonces eso pues insisto, no lejos de ser algo beneficioso, pues es hasta un delito, ¿no? Pero en nuestro país pues es un altar a la impunidad, selectivamente se va persiguiendo a las gentes que violentan la ley, y mientras la ley no sea general, mientras persiste esta impunidad, pues vamos a seguir subdesarrollados, ¿no? O sea, existe la quimera de que, bueno, si México ahora ha logrado algunos títulos internacionales y que nuestro fútbol está mejorando, pues son mentiras. Digo, se logran, sí, porque hay mucha afición y porque el jugador como factor de producción es muy noble y porque nuestra población es una gente excepcionalmente trabajadora, pero existe el problema no solo en el fútbol, sino en todos los demás ámbitos de la actividad económica, de que hay concentración de riqueza, de que hay monopolios, de que los protege el Estado y de que muy poca gente se beneficia de la riqueza que se genera por las diversas industrias. Simplemente repasa quiénes son los dueños de los equipos de fútbol, ¿no? Estás hablando de Televisa, estás hablando de TV Azteca, que es un oligopolio protegido, y ahora hay participación de Carlos Slim, no es secreto, en el León y en el Pachuca. Estás hablando de Cemex, que es otro monopolio también flagrante desde hace mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión muy particular de que ese pacto debe desaparecer y de que desafortunadamente no existe el contrapeso suficiente para que se elimine, ¿no? Para mí es una cuestión, insisto, nefasta, ¿no? No sé si con esto conteste, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser el remedio, ¿no? Pues mira, debe de venir de los jugadores, ¿no? Que es la fuerza laboral, lo que siempre se ha dicho. Hay pocas voces independientes que se han alzado a este respecto, ¿no? Como comentarista, pues puede ser Carlos Albert, y jugadores, pues sí ha habido varios, ¿no? Cuauhtémoc, en algún momento Blanco, ¿no? Que es un ejemplo de liderazgo, ¿no? Alguna vez Hugo Sánchez, hace tiempo, ¿no? Habló también de esto. Yo he oído al Tito Villa, de jugadores extranjeros, actuales he oído al Chaco Jiménez, ahora Rosinei lo sufrió y se fue también hablando pestes de nuestro fútbol, estuvo en el América, pero si no hay un jugador que por lo menos tenga cualidades y hay interés de los clubes de recontratarlo, como fue el caso de Aarón Galindo o como fue el caso de Gerardo Torrado, que estuvo 5 años fuera, ¿no?
también sufriendo este famoso pacto, ¿no? Pero con talento suficiente para que un club se interesara por él y lo volviera a traer, como fue el caso de Aarón Galindo. Pero pues, estamos hablando de muy pocos, ¿no? Si tú agarras el universo de jugadores, son muy pocos los que destacan a ese nivel. Y yo creo que la responsabilidad está en ese nivel de los destacados, porque ellos, pues teniendo sueldos relevantes, se olvidan de sus compañeros de gremio y no pugnan por tutelar los intereses de todos los jugadores, ¿no? Digo, deberían de sacar, de tomar como ejemplo a los deportistas norteamericanos, ¿no? Tú ves en el básquetbol, por ejemplo, a Carmelo Anthony o a LeBron James, ¿no? O al mismo Kobe Bryant, encabezando las negociaciones con los clubes, con los equipos de básquetbol. O ves en el fútbol americano a Peyton Manning y a Tom Brady, lo ves por ejemplo siendo ellos la cabeza y representando a los demás jugadores. Aquí en México no. Aquí en México si ya me va bien a mí, pues a ver cómo le hace el de abajo, ¿no? Cuando al revés debería pensarse en el bien común, despojarse un poco de esa visión utilitaria, personalista, y tomándose uno como referencia de todas las cosas, y debería además pugnar por el compañero de trabajo, por el compañero de gremio, y por tratar de que se mejoraran las condiciones en general, ¿no? Que no sucede aquí. Eso yo creo que eso es muy lamentable por parte de los jugadores, ¿no? Hemos documentado casos, por ejemplo, un chico que fue bloqueado por José Antonio García, que incluso se fue a Vietnam, que nos decía, bueno, el pacto de caballeros va a seguir siendo un mito mientras no esté escrito. ¿Tiene alguna implicación el que no sea un pacto escrito, que no esté en algún documento, en algún reglamento? Mira, el problema no es que esté escrito, el problema es que es, como decimos abogados, es derecho positivo, porque es una conducta que cumplen irrestrictamente todos los dueños de los equipos. O sea, probablemente haya reglas escritas que no cumplan, pero esta regla, aunque no esté escrita, es la que más cumple. Entonces es derecho positivo en México, porque es una conducta a la que se ciñen todos los dueños de los equipos, ¿no? Entonces precisamente eso es lo que habría que evitar, y precisamente debería la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, debería investigar ese tipo de conductas y debería sancionar severamente a los clubes que las pongan en práctica, ¿no? Porque eso es lo que daña, ¿no? O sea, al final de cuentas, como se dice, hay derecho positivo, ¿no? Pero el derecho positivo puede o no cumplirse, que son las normas escritas, ¿no? Pero este es un derecho positivo que sí se cumple, ¿no? Es un derecho actualizado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, insisto, aunque no consta en una norma, sí es una práctica de las más respetadas por los dueños de los equipos, ¿no? O sea que eso no implica que estén libres de responsabilidad de Xi María. No, claro que no, es una conducta que conforme a nuestra legislación debería sancionarse, insisto, porque cae en el supuesto de acuerdos para promover la concentración económica y para impedir la libre concurrencia en un mercado, ¿no? Es decir, es la libre contratación de un factor de producción como es el jugador, ¿no? Es tanto como cuando entre competidores se ponen de acuerdo para fijar precios, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues hay dos legislaciones que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la Sherman Act y la Clayton Act, que impiden ese tipo de arreglos entre competidores. Los dueños de los equipos son competidores, ¿no? Porque están en un torneo en el que juegan unos contra otros, en una competencia presuntamente leal para tratar de obtener un resultado, y donde hay muchos intereses económicos involucrados. Un factor, o sea, ¿quién es más eficiente que el otro? Pues el que tiene mejores jugadores, el que tiene mejor directiva, el que tiene mejor cuerpo técnico, ¿no? Entonces, en este caso, el principal factor de producción está siendo sujeto a restricciones por un acuerdo entre los dueños, ¿no? Entonces ahí no hay una libre competencia, ¿no? Bueno, en este caso que usted lo ve como un delito, ¿quiénes serían aquí los responsables? ¿Sería la federación, los dueños? ¿Quiénes serían? Mira, habría que ver lo que dice la ley de competencia económica, ¿no? En México, yo no soy experto en esa materia, pero lo que sí te digo es que transgrede flagrantemente el artículo 28 constitucional, ¿no?
Ahora, ¿quiénes? Pues los que lo promueven, los dueños de los equipos, ¿no? Que son los que ordenan que eso se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, pues la federación se hace de oídos sordos, porque como sabemos, tú vas a la comisión de controversias, ¿no? Que la gente que trabaja ahí merece todos mis respetos, pero vas a la comisión de controversias, ¿y quién la nombra? Pues la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Quién paga su sueldo? La Federación Mexicana de Fútbol, los dueños de los equipos, ¿no? Entonces ahí debería de haber órganos autónomos, ¿verdad?, que también resolvieran al respecto, pero más allá de eso, hay en México una Comisión Federal de Competencia, dentro de cuyo ámbito de competencia está precisamente, debería quedar también el fútbol, no tiene por qué estar excluido, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado, ¿no? Y un mercado que, insisto, tiene muchos intereses económicos involucrados, ¿no? Esta situación del pacto, usted llevó el caso de Aarón Galindo, si nos pudiera resumir a grandes rasgos qué fue lo que pasó con Aarón y supimos que Cruz Azul puso trabas, que no, por pues ahí están dinero. Después de que existen las diferencias con Cruz Azul, ningún equipo lo contrata, ¿ah? No obstante que había mucho interés porque era uno de los mejores jugadores de México, ¿no? Ningún equipo lo contrata porque está este pacto de caballeros. Entonces Aarón, que es una gente de mucho carácter y un gran jugador, pues él va a buscar suerte a Europa, como en el caso de Gerardo Torrado, ¿no? Y cuando regresan, cuando ya hay un equipo que está dispuesto digamos, a resarcir, entre comillas, al equipo con el que tuvo la diferencia, y llega a un arreglo en particular con él. Pero mientras no se satisfagan los intereses del equipo con el que tuvo la diferencia, no el segundo equipo, sino Aarón Galindo, entonces no se le permite regresar y contratarse en el fútbol mexicano, algo que es absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, si hay una diferencia, pues que vaya el club y demande a la jurisdicción ordinaria al jugador y le diga que no me cumpliste, y que ante un juez imparcial se deduzcan las acciones, las excepciones, y se diga finalmente quién tiene razón. Pero no, ellos no proceden así. Ellos, para asegurarse al final de cuentas sus intereses, dicen, bueno, en este caso tú no lo contratas a él, y cuando tú tengas problema con otro yo no lo voy a contratar igual. Y ese es el funesto pacto de caballeros, que según ellos es un gran invento, ¿no? Pero es una vergüenza, ¿no? Está el contrapeso que usted me menciona, digamos, me imagino un sindicato, una asociación autónoma, ¿no? Fuera de la federación, como es la comisión del jugador. ¿Tienen alguna vía legal actualmente para pues, no sé, defenderse en este caso? Pues mira, podría alguien con algún, desconozco la ley de competencia económica en particular, pero podría alguien con algún interés legítimo alzar la voz sin impugnar esta práctica ante la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Pues se me ocurre, ¿no? Porque es una concentración de mercado. Esto existió, tengo conocimiento en España, y creo que cuando se formó la Asociación de Futbolistas Españoles, ahí por 1979 se acabó con esta cláusula de restricción que existió en su momento, ¿no? Ya no está, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay una comisión de jugador que es mucho más fuerte y no permite, es decir, un jugador que tiene una diferencia con un club sí lo contratan los demás, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy mexicana y que va muy acorde con nuestra realidad. Insisto, si tú la puedes trasladar y te das cuenta que desgraciadamente parte de que México no crece económicamente hablando, pues son este tipo de arreglos de la gente que está en la cúpula, que es la que tiene la mayoría de los beneficios, ¿no? Digamos, esta gente, pues, al parecer en México al menos se ve como intocable. El jugador a veces tiene miedo de meterse a lo mejor con ese tipo de... Pues sí, tiene miedo como tiene miedo todo, la mayoría de la población que está sometida, digamos, pues a los intereses de estas grandes corporaciones que están en manos de pocos dueños y que están en alianza, desgraciadamente, con los distintos gobiernos, ¿no? De los distintos órdenes, ¿no? O sea, desgraciadamente, esto ya nos estamos metiendo en otro campo, pero en México hay poca representatividad política, ¿no? Y eso hace que se alíen los dueños de los medios de producción con los representantes de gobierno en turno
en perjuicio de la población en general. Este es un esquema muy particular en un microcosmos. Lo que sucede en el Pacto de Caballeros es lo que sucede, es la realidad nacional, por lo que, y es una de las causas de falta de crecimiento en México, ¿no? Y de falta de una mejor distribución de la riqueza. Pero ahí ya no estamos yendo mucho más allá. Pero sí, o sea, es reflejo de la realidad nacional. Yo que te diría, ya quiero ver yo que un día antes de la liguilla o al iniciar la liguilla se juntaran los jugadores y los más representativos de cada equipo, los 4 o 5 estrellas de cada equipo, dijeran: no salimos a jugar si no quitas esa cláusula. ¿No? Se revienta el torneo, se revienta el espectáculo y se tendría que negociar en mejores condiciones, ¿no? Pero pues hay falta de unión, ¿no? Hay falta de unión y bueno, pues esto no es nuevo, ¿no? Esto tiene mucho tiempo. Ha habido muchos intentos por tener asociaciones de jugadores, ¿no? Verdaderamente representativas del gremio de los jugadores y que no caigan como en otros muchos ámbitos en falta de representación y en que enriquezcan a 2 o 3 personas nomás, ¿no? Sino que sean asociaciones legítimas que verdaderamente sean representativas, ¿no? Eso falta, ¿no? O sea, entonces, entendiendo que el Pacto de Caballeros es fundamentalmente económico. O sea, el tema es fundamentalmente económico. Es pura lana, maestro. ¿No? Nosotros estamos, los demás no están, y ellos piensan así. A nosotros nos ha costado y nosotros vamos a seguir tutelando esta industria que es el entretenimiento número 1 en México y seguirá siendo por muchos años, porque todos somos futboleros, ¿no? Y no doy cabida a nadie más, y somos un club muy selecto con barreras de entrada a terceras personas, ¿no? Tan es así que cuando llega un dueño de equipo no grato, lo primero que buscan es cómo darle para abajo, ¿no? O cuando ha habido presidentes o de la Federación Mexicana de Fútbol que vamos a decir, que tienen un punto de vista divergente o que se desvían un poco de la corriente central de pensamiento, como ha estado en la historia, ¿no? Pues inmediatamente ven cómo lo fulminan y cómo lo quitan, ¿no? Esta situación, incluso también a la hora de idear este reportaje, se pensaba en una parte legislativa, o sea, ir al Congreso a preguntar qué se está haciendo para esto. ¿Es viable? Pues claro que es viable. ¿Por qué no? Digo, si viene siendo, es materia federal, ¿no? Podría regularse, ¿no? Insisto, desde un punto de vista de la legislación económica, ¿no? O desde un punto de vista de la ley laboral incluso, ¿no? Pienso inmediatamente en la Secretaría de Economía y en la Secretaría del Trabajo, ¿no? A ver qué hacen al respecto, porque el gremio de los jugadores pues es un gremio cada vez más importante, ¿no? Ya no solo estás hablando de los jugadores de primera división, ¿no? Sino de primera A y de reservas y de todos los demás torneos que existen en el país, ¿no? Bien reglamentado podría ser mucho más eficiente, ¿no? Para bien del país, y podría en última instancia hasta promover que haya mejores jugadores de fútbol y que surjan más estrellas, ¿no? O sea que sí se ve viable la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Para mí sí, para mí simplemente es seguir el modelo de libre competencia, ¿no? El modelo económico por el que pugnó Adam Smith, de libre mercado, y es permitir el libre flujo, la libre contratación de jugadores en uno u otro club, que no sea la diferencia con un club el impedimento para que puedan contratarse en otros, ¿no? Y que las diferencias que se tengan se diriman en un tribunal legalmente establecido. Eso es todo, ¿no? Pues si no se les está dejando desamparados. Lo que pasa es que ellos quieren asegurarse de antemano, ¿no? Cuestión que no sucede en el caso del trabajador. El trabajador, por el contrario, tiene que ir primero a la comisión de controversias, porque si no, entonces también no lo vuelven a contratar, y luego, si va a la jurisdicción ordinaria, entonces ya no lo contratan. O sea, por ejemplo, ahorita Mario Carrillo, en el problema que trae con Pumas, sí, nadie lo puede contratar hasta que acabe ese problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo puede contratar? Porque fue a un tribunal ordinario, ¿sí? Okay. Entonces ellos no toleran eso, ¿no? Ellos son de la idea de que la ropa sucia se lava en casa como si vivieran en Marte, ¿no? Como si no estuvieran en México y no hubiera una legislación positiva, una legislación vigente bajo la cual nos obliga a todos, ¿no? Pero ellos son los dueños de los equipos de fútbol, ¿no? Los dueños del país, ¿no? O sea que Mario Carrillo ahorita tendría las puertas cerradas para que no resuelva sus... Claro, ¿no? O sea, no lo vas a ver durante todo el tiempo del proceso contratado por ningún equipo.
Okay. En ese sentido, FIFA prohíbe ir a tribunales ordinarios. En caso de que, por ejemplo, la ley mexicana se reformara, la FIFA sé que no está por encima de las leyes mexicanas, entonces... No debería, ¿no? Bueno, no debería. Bueno, se supone en el papel, ¿no? Se supone. O sea, lo que diga FIFA queda sin efecto. O sea, si el jugador quiere ir a tribunales, es completamente válido. Claro, y el tribunal la resolución del tribunal debería ser perfectamente ejecutable, ¿no? Pero bueno, también la FIFA también tiene lo suyo, ¿no? Que podremos estar nosotros tarde aquí debatiéndolo, ¿no? Pero en este asunto de FIFA, ¿qué papel juega FIFA en este asunto del pacto de caballeros? Pues mira, como un órgano regulador que se hace de la vista gorda ante la realidad mexicana por intereses soterrados, ocultos, que fácilmente te digo que se traducen en intereses económicos, ¿no? O sea, México le reporta ganancia como una federación afiliada, ganancias muy jugosas, ¿no? Entonces esas prácticas, pues yo tolero el estado de cosas y no me meto más allá, ¿no? O sea, me constituyo presuntamente como una entidad respetuosa de lo que México designe, pero no es lo que México designe, es lo que 18 personas han dicho que es lo que más les conviene a sus intereses, y no es el interés del país en general, ¿no? Aquí sí yo creo que FIFA debería de tener una responsabilidad mayor, debería de no solapar tanta simulación y debería precisamente de impedir ese tipo de prácticas, ¿no? ¿La comisión del jugador sí es juez y parte? La comisión del jugador... De federación, o sea, la que está ahí. Pues yo la veo muy débil. O sea, yo la veo, la tenía Daniel Bonilla, ahorita no sé sí, quién. Todavía. Yo la veo como, desgraciadamente, pues bueno, tiene algunas funciones loables, pero en general, pues es un cero a la izquierda cuando en controversia se refiere, o cuando entran intereses como los del dueño de un equipo que veta a algún jugador porque no le hizo caso. Ya no es ni siquiera porque no se puso de acuerdo con él. Porque imagínate, con este pacto, pues los jugadores cuando terminan su relación con algún equipo, la que sea, pues como existe este pacto es, o hago lo que me están diciendo o me friego. Se acaba toda la actitud de negociación. Porque tan fácil como que, no lo haces, pues no juegas. Se acabó. Entonces ya no hubo equilibrio de las partes para la solución de la controversia. Ya en el proceso ya hay desigualdad en las partes. Se está atentando contra un principio procesal sacramental, que es la igualdad de las partes en el proceso. O sea que el jugador parte en desventaja de inicio. De inicio, porque sabe que pesa sobre él una espada que es, si no nos ponemos de acuerdo, nadie me va a contratar. Ok. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿ya qué caso tiene? Nada. O me pongo de acuerdo, y el dueño del equipo es, cuando estamos con las contrapartes en la comisión de controversias, que merecen todos mis respetos, abogados de Cruz Azul, abogados de Chivas, abogados de Tigres, cuando estamos con la contraparte, ellos pues ya ni les importa esmerarse en sus promociones, porque saben que si no nos ponemos de acuerdo, mi representado se friega y se tiene que ir a otro lugar a contratarse, ¿no? Esto también es un tema de derechos humanos, ¿no? Por supuesto. Por eso inicié diciendo que atenta contra derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ahí se podrá haber subjetivismo en decir si se cataloga o no como un derecho humano, pero imagínate nomás, el derecho a una libre contratación, el derecho a tener igualdad en un proceso, pues claro que son derechos humanos, ¿no? Y también podría irse a la Comisión aquí de Derechos Humanos e interponer una queja, ¿no? Pero no lo hacen porque, lo que te digo, desgraciadamente optan al mejor nivel de jugadores, y ellos, pues bueno, desgraciadamente muchos tienen bienes satisfactorios que nunca en su vida habían tenido, y dicen, yo por qué voy a sacrificar esto en función de la colectividad, ¿no? O sea que finalmente los que sufren son, digamos, pues la masa, sí. Todos los que vienen sufriendo, los que quieren prevalecer, los que vienen trabajando y que se les cierran las oportunidades, ¿no? Triste, ¿no? Debería haber muchas ligas como en Brasil,
debería haber muchos equipos, debería haber torneos estatales, debería haber muchas cosas que no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es un monopolio protegido y porque la autoridad se hace de la vista gorda, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos gobernadores con dueños de equipos alzando las copas de la liga diciendo ganó el Estado de Hidalgo, ganó el Estado de México, etcétera, etcétera, ¿no? Les deja rédito político, ¿no? Sí, también, sí es una cuestión. Pues creo que sería